Muy buenos días, señoritas, jóvenes, niños, niñas. Vamos a empezar con el tema del día de hoy del curso de Educación Cívica, Cultura y Tradiciones de nuestro Perú. Si hablamos de cultura del Perú, hay que hablar de algo que nos tiene y nos llena de orgullo, que es el desarrollo artístico y artesanal. Va desde las culturas preincas, incluso podríamos hablar de los primeros pobladores en el Perú, hasta las culturas inca, y manteniéndose a pesar de todo el periodo de esclavitud que tuvimos y diferentes procesos, hasta el arte moderno que ahora el peruano tiene. Mucha de la artesanía peruana se encuentra en las formas más variadas, incluso en parte de muchas modas en el mundo. Podemos hablar de lo que vendemos, lo que exportamos. El ingenio del peruano es tan grande que los mercados europeos, asiáticos, norteamericanos, ni qué decirlo, ven la diversidad y el colorido del Perú, su creatividad, así como la identidad del propio peruano con sus raíces y la supervivencia de los pueblos que ellos tienen a través de diferentes alimentos, ¿no? A través de diferentes tradiciones. Pequeños o grandes piezas que se vendan siempre causan admiración, quedan extrañada a la gente y ven que a través de los siglos cómo puede mantener la historia el Perú es algo impresionante. Mayormente, muchos de los símbolos pre-incas que se convierten o son atraídos por los españoles y los tienen en muchos museos estadounidenses o españoles, muestra la data prácticamente de lo que es el avance cultural que tenía el Perú. La marcada tendencia de esta artesanía, así como el moderno arte también, que se va a derivar muchas ropas, producciones, a partir de las piezas que uno encuentra, muestra el excelente oficio de los artesanos del Perú. Por ejemplo, la armonía en los diseños, los mensajes, las formas, los tejidos, la minuciosa representación que tiene, el mestizaje, la cultura variada, el colorido de los retablos, de las estatuillas, de los huacos, pero también muchos de ellos vinculadas también a los materiales como las piedras que hay en Huamanga, el complejo del barroquismo, el estilo barroco, las maderas talladas, todo eso que involucra hasta el oro y la plata en la orfebrería es parte de la cultura del Perú. Muchas de estas obras, algunos incluso de estas, que son manifestaciones de muchos pueblos y comunidades, principalmente el arte, es la forma de comunicarse, es el lenguaje que uno lleva y va a mostrar mucho lo que es las costumbres y las tradiciones de nuestra nación. Aproximadamente en la cultura del Perú tenemos unas 3.000 fiestas, tradiciones, que cada año se celebran a lo largo y ancho de nuestro país. Mayormente la celebración es vinculada al aspecto religioso, a los santos originalmente, pero muchos de estos mezclados con lo que es la magia de nuestra regionalidad, de nuestra tradición andina. Un buen ejemplo es la fusión cultural como el Festival del Corpus Christi, traído desde España, pero vinculado mucho a lo que es el Inti Raymi y la Fiesta del Sol. Basado, ¿por qué? Por el simple hecho de lo que era la forma de transformar, ¿no?, al indígena, de evangelizar en el catolicismo. Copiaban el ritual del Inti Raymi, pero esta vez usando el Santísimo bordeado de una forma dorada como si fuera un sol. Básicamente las tradiciones también de los pueblos de la costa, andinos, de la selva, van a variar, pero en sí tienen mucho relacionado a los santos, a la religiosidad, a la producción y el trabajo agrícola, que es tradición de nuestra cultura. Rituales y cosas, por ejemplo, como los rituales de sanación, fiestas costumbristas, como pasar el cuy, ¿no? Muchas de las regiones de los Andes del Perú y otras pertenecieron al imperio inca. Y el inca tenía principalmente una extendida costumbre de utilizar, por ejemplo, animalitos para sus ceremonias, como guía, en parte de los entierros, como el cuy, por ejemplo. El famoso Cavia y Churi, que se le dice, que es una familia del conejillo de Indias, ¿ya? Se usa para muchas tradiciones de curación y rituales, para pacientes que están mal de salud. Esta manifestación que se pasa a través del cuerpo, una limpia, como dicen ellos, ¿no? Muestra mucho lo que es el aspecto ya curativo, el aspecto trascendental vinculado netamente al aspecto médico. Este animal es sacrificado, se saca sus entrañas y actúa como una especie de radiografía, tomografía, donde se ve el daño existente. Así podemos ver que esas tradiciones
vinculadas a la antigua forma de curación, ¿no? Como hacían los sacerdotes, los, eh, los maestros de las artes, de los rituales, ¿no? En las culturas, se mantiene y es parte también de nosotros. ¿Qué decir ni qué dejar de mencionar la expresión del alma, ¿no? La expresión de una cultura que es la danza. En el Perú tenemos una gran variedad de danzas de cada región, cada zona, de cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, una festividad que es en marzo hay un tipo de danza, en febrero otro tipo de danza, ¿no? Como los festejos, el huititi, la danza de las tijeras, relacionada a cada región, cada tiempo, cada estación. La música es la expresión del alma y en el Perú es una combinación desde los ancestros incas y preincas hasta la combinación que tuvimos con el estilo español. Todo origen también llegado también por nuestros hermanos africanos que vinieron, hermanos chinos, hermanos europeos. Todo eso se mezcló en la población del siglo XIX en ese entonces, haciendo un proceso de la transformación de la sociedad y logrando tener diferentes tipos de danzas. En Lima, el estilo limeño, el más conocido, por ejemplo, el vals peruano, popular e importante, traído netamente por los presidentes y representantes de la música como lo que es Chabuca Granda y otros compositores, y canciones como El Plebeyo, que forman este género conocido como la música criolla, propia de nosotros. Y hablamos solamente, no solo de danzas, de manifestaciones, de bailes, sino de estilo de música. La música criolla es propia del Perú. No hay otro país que identifique o que tenga este estilo. Es neto de nosotros por haber sido la capital del virreinato. Así como los valses, que también son propios de nosotros, que llegan a Sudamérica incluso, pero nosotros ya los teníamos y los generamos. Danzas fuertes, danzas muy vinculadas a lo que es el estilo de la tradición, como la marinera, festivales, y así sucesivamente. Un eje también que tiene el Perú por las tradiciones, las variedades y los cambios que ha tenido y la mezcla de cultura, es ni qué decirlo la comida. Hay que enamorar a la gente por el estómago, como se dice, y el Perú lo tiene. Gran variedad de comida en cada región, provincia, distrito, ¿no? Temporada, ¿no? La comida es parte de nuestra vida. Así podemos hablar, por ejemplo, de qué cosas o tradiciones se conservan en el Perú. Tradiciones que son súper trascendentales y tal vez tú no conocías. Tenemos, por ejemplo, en Arequipa, las peleas de toros, una de las muchas tradiciones que aflora el espíritu bravo de un arequipeño. El toro pelea con el otro toro, en la cual estamos hablando de animales que pesan más o menos 1500 kilos. Estos luchan con su imponente fuerza hasta que cae un perdedor, el cual es sacrificado, ¿no? En Cusco, hace poco nomás, el 24 de junio, la fiesta del sol, vinculada también con el Corpus Christi, el famoso Inti Raymi, en la fiesta del Cusco, que es parte de nuestra herencia cultural inca, la relación de la armonía del hombre con el sol, la máxima divinidad inca, el dios de los incas que realizaba en a nivel del solsticio de invierno, justo cuando el sol ya se retira un poco, pierde fuerza, ¿no? A nivel de la costa, pero en la sierra aumenta el calor. Actualmente se hace en el templo del Coricancha y continúa en la explanada de Sacsayhuamán, de la fortaleza, donde se va a sacrificar una llamita como ofrenda al dios. El Perú no solamente es Lima, no solamente es el Cusco, no solo provincias, también tenemos nuestra área limítrofe netamente con lo que es la región del altiplano, la mayor altura. En Puno tenemos la fiesta de la mamita, la veneración de la Virgen Candelaria, donde se da una mezcla impresionante de concursos de danzas, las danzas más bellas, las danzas más vinculadas a lo que es el diseño de trajes de fiesta, trajes para morenada, diablada, tincus, huacahuacas, diferentes danzas que se dan cerca al lago Titicaca y en honor a la Virgen de la Candelaria, la Virgen que lucha justamente contra estos demonios. Mayormente en febrero, últimas semanas de enero, se inicia esta fiesta que dura 18 días. Tenemos en Cajamarca nada que envidiarle a otros países, nada que Brasil, Río. ¿Quieres una buena fiesta de carnavales? Está en Cajamarca. Una de las celebraciones más importantes en los 5 barrios más tradicionales de Cajamarca, preparan danza, música y una celebración que organizan
también con lo que es comidas y bebidas tradicionales. Este desfile recorre toda la ciudad y lo acompaña el famoso Rey Momo, sus patrullas y sus comparsas que bailan alrededor de la ciudad y la capital. Muchos de estos también se coronan a las reinas, para las unchas, los cartamontes, los cuyadas, que son diferentes celebraciones que se dan durante esta época de febrero, un mes completo. Huancayo nos muestra lo que es la elegancia, el porte y el garbo de los españoles que vivían en esa época. Danzas que vinculan el estilo europeo del siglo XVII. Estamos hablando de la famosa chonguinada, que viene de la palabra chunga, que significa burla e imitación. Esta danza muestra de una forma burlesca como significado, como una mofa, como una imitación, el estilo de vida español. Por eso tiene caras como si fueran españoles, españolas, ¿no? Muestra una especie de burla. Pero es tanta la elegancia con la que lo hacen los hermanos de Huancayo y la elegancia que copian, que esta danza prácticamente muestra el alma campesina, mostrando una especie de celebración, sí, pagana, festiva, burlesca, pero de gran garbo y elegancia. Es muy hermosa la danza en realidad. En Apurímac hay celebraciones como la famosa Yaguar Fiesta o la Fiesta del Cóndor, donde en la provincia de Cotabambas del 26 al 30 de julio, una semanita nada más, en el distrito de Coyurqui y las localidades alrededor, se realiza en honor a las fiestas patrias el ritual de la lucha de el indígena contra el español, del andino contra el conquistador. Como profesor, hacen pelear un toro con un cóndor hasta que uno de ellos caiga o uno de ellos muera. Por la noche se continúa con festejos, bailes y celebraciones en medio de paseos de antorchas y juegos artificiales. Una fiesta muy buena, donde mayormente gana el cóndor, porque es un animal que traen de afuera y tiene la ventaja de volar, y tiene justamente la mayor capacidad. Lo amarran al toro, pero igual este es un ave carroñera y puede destruir al animal. Es la fiesta del Jaguar Fiesta. El Trujillo nos muestra la elegancia del garbo español, nuestra herencia que tuvimos a partir de las hermosas danzas coloniales como la marinera y la danza del caballo de paso, que muestra la elegancia del Perú antiguo y virreinal. En Junín hay celebraciones grandes, y es verdad, México tiene su mamita, la Virgen de Guadalupe, en una piedra, porque la Virgen de Guadalupe no es como tú tienes en tu casa o has visto, la Virgen de Guadalupe está sobre una piedra impregnada, la imagen de la madre guadalupana que se aparece a tres campesinos. El Perú tiene al Señor de Muruguay, en el mes de mayo, en el mes de mamá, en Tarma, en el distrito de Acobamba, cuenta la leyenda que un soldado que estaba muriendo después de una batalla, de la batalla de Junín de 1824, coge con su espada la sangre y traza una imagen de un Cristo en una roca del cerro. De allí aparece la imagen del Cristo crucificado que se mantiene hasta ahora intacta, que celebran los actos litúrgicos y la celebración religiosa más grande de esta zona. Cuadrillas, procesiones, la chonguinada, siempre danza típica de la zona, las pachamancas, el famoso plato tradicional de la época, parte de la chicha de jora también, forma la celebración en honor al Señor del Uruguay, en el templo de Uruguay, en el pueblo de Uruguay. En Huánuco los negritos se burlan, pero principalmente adoran al niño Jesús, burlándose de un estilo español, esta danza tradicional de Huánuco, que se funda en el año 1648, los hacendados, los millonarios de la época, cogían a sus esclavos negros por un día y los hacían bailar en honor al niño Jesús. Esto se prevalece a través del tiempo y ahora es un acto netamente religioso y cultural, que son la cofradía de los negritos o danza de los negritos, que alegran las calles en honor al niño Jesús. Erika, el Festival de la Vendimia, que empezó como un trabajo forzado. Esto se recuerda como parte de la tradición de la gente de Ica, en la provincia de Chincha, en los distritos de Chinchas, se da la celebración de la cosecha de la uva. Se coge la uva, se lava uno bien los pies antes de eso, y se comienza a pisarla para fermentarla y formar el vino. ¿Que sí, profesor? Sí. Pisa con tu pie la uva y forma el vino. Así se llama la festival o la fiesta de la vendimia. Aquí nacen las danzas como el festejo, danza afroperuana de la unión de la cultura peruana con lo que es la cultura africana, ¿no? Afroperuana. Así se hace lo que es el licor, el vino. Y en la selva, que no se queda atrás con sus grandes tradiciones, y yo te diría, ¿por qué, profesor, usted no habla mucho de la selva?
en lo que es tradiciones, bailes. ¿Sabes por qué? Porque la selva es casi inmortal. El recuerdo de las tradiciones que quedan son de las culturas que han quedado como herencia, que han desaparecido, pero en la selva no. En la selva todavía la tradición de las primeras tribus, etnias, siguen vivas. No es un recuerdo, no es un museo, es una realidad. No puedo hablar de una tradición que queda porque eso no es solo una tradición, esa es una realidad. Se mantiene la cultura selváticas o primeras poblaciones selváticas. Sin embargo, hay tradiciones que sí progresan con el tiempo y que se han hecho internacionales, incluso muy cogidas acá con la migración que ha llegado acá en Lima. Por ejemplo, las fiestas de todos los años del 24 de junio del famoso San Juan, en honor a San Juan Bautista. La famosa fiesta de San Juan, que es la celebración donde las familias preparan el juane, el arroz, viene a ser como una especie de panetón, así algo de diciembre, algo así, donde el arroz con pollo se mezcla con la sacha y el culantro, y así en un cilindro medio típico, ¿no? Se forma un sabor medio agradable, bien rico, revuelto con un poco de arroz, envuelto como si fuera una especie así de bolita, ¿no? Como si fuera un paquetito, donde junto con un poco de rebanadas de aceituna, la gallina, que es la que le da el sabor, ahí no hay pollo, es gallina, le da, junto con las hojas de billao, todo lo que es la forma parecida a un tamal, y las hojas del plátano, el sabor y exquisito aroma del juane, uno de los platos tradicionales que ya conquista internacionalmente también el mundo, propio netamente del Perú. Así podemos hablar de muchas y muchas celebraciones y fiestas durante el año que se dan en nuestro país. Conozcamos y valoremos principalmente que tanto el arte, la artesanía, la escultura, los rituales, las fiestas, las danzas, son parte de nuestra cultura. ¿Y qué más que celebrarlo en este bicentenario hermoso del Perú? La comida sigue traspasando los límites, al igual que nuestras tradiciones y nuestro turismo. Valoremos y queramos nuestro país. Es hermoso, es bello, tiene una gran variedad, así como nosotros. Nos vemos en un par de horas en el Zoom para compartir un poco de esto en las fichas. Cuídate y no te olvides conectarte. Más tarde tenemos un chao. Buenas